noches, damas y caballeros. Acá estado Fundación Cultural Gnóstica de la República Dominicana se siente honrada verdaderamente con la presencia de todos ustedes esta noche para compartir un tema de reflexión que consideramos muy importante, tal como decía la moderadora. Es un tema básico, un tema fundamental para tratar de responder las preguntas existenciales que el ser humano se ha hecho a lo largo de los años. Realmente agradecemos su presencia, como también agradecemos las facilidades que la Cancillería de la República Dominicana nos está prestando en la noche de hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a su ministro, tenemos aquí la oportunidad de compartir este salón maravilloso con todos ustedes. Pero vamos a comenzar diciendo lo siguiente: el ser humano, aunque está inmerso en el mundo, verdaderamente se siente extraño en él. O sea, hay un sentimiento extraño. Me siento como que no pertenezco a este mundo. Tengo familiaridad con él, me he acostumbrado a vivir, he sobrevivido sobre la faz de la tierra, la humanidad y las distintas civilizaciones así lo han denotado, pero me siento extraño al vivir en él, no me siento como parte, no comprendo qué hago en él. Muchas personas pasan su vida entera, desde el nacimiento hasta la muerte, sin saber cuál es el propósito de existencia. Vivimos, sobrevivimos. Aunque nuestro cuerpo tiene elementos minerales como los huesos, el calcio y todo aquello, realmente no somos miembros del reino mineral. Aunque en nuestro cuerpo existen muchas figuras de tipo vegetaloide, por ejemplo los bronquios, los bronquiolos, ¿verdad? La flora intestinal, que de hecho se le pone un nombre con flora, prácticamente me están diciendo que es algo parecido a un vegetal. También tenemos las dendritas, las neuronas, que parecieran como ramilletes de flores por allí en el cuerpo, pero lo cierto es que tampoco somos individuos que pertenecen al reino vegetal. Aunque también compartimos muchos elementos comunes con los animales, es decir, entre ellos compartimos la forma pluricelular de crecimiento, el cromosoma doble, la doble hélice, los músculos, la forma de alimentarnos, los órganos internos, compartimos mucho de eso, pero hay que estar claro, tampoco somos animales. Tenemos elementos animales en nosotros. El hombre se diferencia sustancialmente porque aparte de eso tenemos la capacidad de pensar, tenemos el intelecto, tenemos el alma. Pero algo mucho más importante que eso, es la capacidad de lo que llamamos autoconciencia, ser consciente de sí mismo. La única criatura hasta ahora que se ha podido mostrar que es capaz de mirarse hacia adentro de sí mismo, capaz de ver sus propios pensamientos y de realizar una evaluación de sus actos, es el ser humano. Esa capacidad es privativa del hombre, ¿verdad que sí? Bueno, pues en ese sentimiento de extranjería que el hombre tiene, me siento extranjero en este mundo, surge la necesidad de saber, de conocer. El microcosmos hombre, el pequeño universo hombre, sumergido en el macrocosmos o universo, quiere saber qué cosa es el universo que le rodea y cuál es el significado de su existencia. Poder responder a las preguntas existenciales: ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos y dónde venimos? Son preguntas básicas de examen. Generalmente hemos aprendido a responder las preguntas básicas de la sobrevivencia, pero las preguntas existenciales no las hemos podido responder. Surge entonces un gran problema que la filosofía ha llamado el problema del conocimiento, es decir, cómo conocer, cómo saber a ciencia cierta y poder responder esas preguntas existenciales. Los invito esta noche, con mucha pidiendo de su comprensión, obviamente, vamos a tratar de hacer un pequeño tour, un pequeño viaje de la búsqueda del hombre a través de los años buscando ese conocimiento. Vamos a decir que esa búsqueda comienza fundamentalmente con la filosofía. Y el hombre comienza desde épocas ancestrales a filosofar. Recordemos que la palabra filosofía viene del griego filo, amor, amigo de, y sofía, sabiduría. Y es la búsqueda de la sabiduría a través del cuestionamiento. El hombre ancestral, desde que tuvo la capacidad de pensar, empezó a preguntar qué cosa es lo que me rodea, cómo sobrevivo, dónde estoy. Lógico, con el tiempo, a medida que el hombre ha ido puliendo esa mecánica del intelecto, que es lo que estamos viendo por aquí, el hombre convirtió la filosofía en algo mucho más específico que hoy se conoce como la epistemología. Del griego episteme, que significa conocimiento, y logía o logón, tratado o teoría. Es decir, surge entonces lo que es la teoría del conocimiento. O sea, lo que comenzó siendo filosofía simple, sencilla, se va sistematizando, se va volviendo riguroso, meticuloso, digamos así, científico. Obviamente ahora aparecen ciertos conceptos que la epistemología va a tener que definir y responder.
por ejemplo, los conceptos de qué es la verdad, qué cosa es la verdad, qué cosa es objetivo en nosotros, qué cosa es subjetivo y qué cosa es la realidad. Es decir, son grandes preguntas importantes para el ser humano. Yo sé que muchas veces la vida, con su trajín y con su quehacer, no nos permite sentarnos un rato a pensar en estas cosas, porque está difícil la cosa. Es decir, hay que estar buscando cómo sobrevivir, están los hijos, está la crianza, la educación, y el hombre casi nunca saca un tiempecito para pensar en estas cosas. Qué pena que normalmente se le va la vida en todas las otras cosas que no tienen importancia, y cuando se está yendo de este mundo es que comienza a preguntarse. Entonces, acompáñenos pues, y vamos a empezar obviamente, no queremos tocar todavía la filosofía oriental, vámonos con la filosofía occidental. Y vamos a comenzar con los sofistas. Los sofistas fueron aquellos filósofos ambulantes de la época de Grecia que confundían a muchas personas con falacias, con, digamos así, con una serie de pensamientos que tenían su truco para confundir. Decían entre sus afirmaciones que el conocimiento absoluto era imposible. O sea, no había forma de conocer de forma absoluta. Aparece luego la figura de Sócrates, y estamos de acuerdo con muchos historiadores en decir que fue el filósofo más grande de la antigua Grecia. Él decía simple y llanamente que la verdad se encontraba dentro de uno mismo. Y él desarrolló una forma, esa forma de buscar la verdad dentro de la persona le llamó mayéutica. La palabra mayéutica viene del verbo parir, o sea, parir ideas. Él decía que con las preguntas correctas el conocimiento iba saliendo desde dentro del alma de la persona. Bueno, así las cosas, lamentablemente de esta figura, de este prohombre, él nunca escribió nada. Y fue gracias a Platón, su discípulo amado, digamos así, que por los diálogos platónicos empezó uno a conocer la filosofía de Sócrates, gracias a ese discípulo. Con Platón comienza otra corriente filosófica, que es la corriente del pensamiento. Estamos en la corriente del racionalismo ideal, es decir, él hablaba del mundo de las ideas. Platón fue aquel que escribió el libro La República, hablaba de un país utópico, ¿verdad?, en cómo supuestamente las comunidades deberían vivir para que el hombre fuera realmente un ciudadano del planeta Tierra. Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles, el que tenemos aquí, fue discípulo de Platón. Platón fundó la academia, debo decir y recordar, pero este que está aquí fundó el liceo. La palabra liceo viene de justamente una de las escuelas que este prohombre, inauguró o instauró en la Grecia antigua. ¿Qué pasa con Aristóteles? En este caso, Aristóteles comienza a ser mucho más riguroso. Él decía que el conocimiento no estaba únicamente en las ideas, sino que había que pensar, que había que usar el razonamiento lógico. Y se vuelve entonces riguroso en la observación y riguroso en los análisis. Es decir, ya comienza el intelecto a meterse dentro de lo que andamos tratando de explicar hoy como conocimiento perfecto. Realmente, gracias a Aristóteles, se empieza a fundar lo que se conoce hoy como el método científico de investigación. Aparecen los epicúreos y los estoicos, un grupo de pensadores bien relevantes en esa época, que decían algo muy interesante. Decían, la filosofía no es un fin en sí misma, sino que debería servir para una forma de vivir. Estamos de acuerdo en parte, pero en el sentido de la búsqueda de la sabiduría, bueno, allí ellos le sacaron la tangente al asunto, no quisieron meterse mucho en eso y decían, obviamente, desde el punto de vista práctico, la filosofía debe servir para algo práctico, ¿verdad? A partir de los epicúreos, entonces comienza a sistematizarse la filosofía, y aparece la lógica, la forma de razonar, el razonamiento lógico, la teoría del conocimiento, comienza a originarse. Aparece la física, que tiene que ver con el estudio de los objetos en movimiento y los objetos vivos. Y finalmente aparece la ética, que es el estudio de la conducta humana. Más tarde en el tiempo aparece esta figura icónica de Santo Tomás de Aquino, por allá por el siglo XIII, donde él trata de conciliar las ideas de Aristóteles con la teología de San Agustín de Hipona, una figura maravillosa del cristianismo, ¿no? Y él decía que hay que unir el razonamiento con la experiencia, pero hay que meterla dentro de la fe. Y por eso él decía que todo conocimiento comienza con la percepción de algo, la percepción del evento, y esa percepción le aplicamos la lógica, empezamos a preguntar y analizar, y entonces surge el conocimiento de las cosas naturales. Pero todo eso debe ser, según él, dentro del marco de la fe. Y la autoridad de la fe para él siempre fue la Biblia o las Sagradas Escrituras. O sea, estamos hablando de que ahí comienza una etapa en la búsqueda del conocimiento. En el siglo XVII al siglo XVIII se arma una especie de problema. Hay un contraste, hay un debate entre los que hablan de la razón y los que hablan de la percepción. En ese viaje aparecen los racionalistas.
aquellos que decían que la razón es lo que impera. Y ahí está Descartes, tenemos a Spinoza y tenemos a Leibniz. Descartes, el gran filósofo y matemático de Francia, todos lo conocemos porque acuñó la frase maravillosa de cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo, ¿verdad? Y aparte de eso, lo conocemos por la geometría analítica, las coordenadas cartesianas tienen que ver con él. Tenemos ahí a Baruch Spinoza, el holandés de descendencia judía, que cada vez que Einstein daba una conferencia pública, cuando le preguntaba al público si él creía en Dios, él respondía, creo en el Dios de Spinoza. Claro, era muy inteligente, era un genio, no te explicaba qué era la creencia de Baruch Spinoza, averigua tú, pero yo creo en Dios. Interesante. Leibniz, obviamente, fue uno de los co-creadores del cálculo diferencial con Isaac Newton, y además, aparte de eso, tuvo la idea brillante de decir que existían lo que llamaban las mónadas. O sea que cada ser viviente tiene dentro de sí lo que llaman las mónadas, partículas de inteligencia y de conciencia. Bueno, así las cosas, la idea de que el racionalismo expresa que el conocimiento solo se podía alcanzar mediante la razón basados en axiomas. Un axioma es una verdad que no necesita demostración. Si no necesita demostración, yo la puedo usar para entonces, en mi razonamiento, llegar a algo lógico que nadie lo puede cuestionar. ¿Verdad? La Tierra es redonda, eso es un axioma. ¿Quién me lo va a discutir? Bueno, Colón en su época hubiera discutido que no. En fin, luego aparecen los famosos empiristas, los prácticos. Por ejemplo, aquí tenemos a Francis Bacon y a Locke, ambos ingleses, que sostenían que primero iba la experiencia, no la razón. El hombre tiene que tener una experiencia primero, y luego vendría la razón. Pero como los sentidos nuestros están deformados y tienen errores en la percepción, ellos sacaron la conclusión de que no se podía tener conocimiento absoluto. Miren qué interesante. O sea, digamos que es la orden de los pesimistas. Aparecen entonces los causalistas. Aquí vemos David Hume, el escocés. Él decía que el conocimiento estaba ligado, relacionado con causa y efecto. O sea, cada evento, cada experiencia tiene una causa. Es el efecto de una causa. El problema que él decía es que no hay una forma evidente de buscar la causa que produce ese efecto. O sea, estamos siendo pesimistas también. Es decir, hay muchas cosas en el mundo que yo no sé cómo explicarlas. Sé que son el efecto de una causa, pero yo no sé cómo. Esa causa produjo ese efecto. Finalmente aparece aquí una figura que intentó hacer malabares con las dos informaciones, es decir, entre el racionalismo y lo que era el empirismo, Immanuel Kant, famoso filósofo alemán, que escribió una obra maravillosa que se llama La crítica de la razón pura. Él decía al final que solamente existen tres tipos de conocimiento. Analítico a priori. ¿A priori qué? A priori del evento, a priori de la experiencia, antes de la experiencia. Es un conocimiento que yo tengo antes de que suceda la experiencia, pero que no tiene más que calidad informativa, no aporta mucho. Por ejemplo, si yo digo que todos los gatos negros son gatos, yo no tengo que demostrar eso. No tengo que tener una experiencia y buscar todos los gatos del mundo, porque yo sé que van a ser gatos. Ese es el analítico, a priori. Luego existe el conocimiento sintético a posteriori, es decir, luego de la experiencia yo aplico la razón, ¿verdad? Para sacar conocimiento de la experiencia. Pero, al igual que decían algunos, hay errores en la apreciación, hay errores en los sentidos, y entonces tampoco es perfecto. Sin embargo, él llegó a la conclusión sumamente extraña y controversial en esa época de que existe un tercer tipo de conocimiento. Él decía sintético a priori. Sintético, como si hubiéramos vivido una experiencia antes de que la experiencia fuera vivida. No sé si me entiende. Eso creó una controversia enorme, porque él está apelando a una facultad que el ser humano tiene, pero que en ese momento no era reconocida, que es la intuición. Es como que usted intuye, tiene la certeza de que eso es así, pero no ha habido la experiencia de que eso es así. No sé si me entiende. O sea, hoy en día, hasta el día de hoy, permanece la controversia. Dice, el señor Kant no se equivocó. La pregunta es, ¿aparecerá un conocimiento tipo intuitivo? ¿Verdad que es una pregunta interesante? Bueno, aparece el pragmatismo. Déjeme decirle que obviamente tenían que ser los americanos, los estadounidenses, que salieran con el pragmatismo. Aquí vemos dos figuras importantísimas de ese movimiento, William James y el señor John Dewey. Ellos decían que todo conocimiento tiene que tener un sentido práctico. O sea, ¿para qué yo enredarme con tantas palabrerías y enredarme la cabeza si al final toda teoría o todo conocimiento tiene que tener un uso práctico? De hecho, uno de ellos fue un afamado ateo. Es una persona que no creía en nada de eso de los dioses, y mucho menos. Es interesante entender que en ese viaje
llegamos hasta ese punto. Preguntarnos, ¿es práctico seguir investigando? ¿Es práctico perder el tiempo en averiguar quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos? En fin, la epistemología, ya en el siglo XX, el siglo de las luces electrónicas, el siglo de los LEDs, de los celulares inteligentes, computadoras, tablets y todo aquello, se complica. Porque entonces, ¿qué hace la epistemología? Empieza a sistematizar. En vez de, digamos así, expandirse, empieza a sistematizar de forma rigurosa tres cosas. Primero, el acto de la percepción, cómo se percibe. Luego, el objeto que está siendo percibido. Y al final, el conocimiento que se extrae de esa relación, de esa percepción. Básicamente, en este siglo que acaba de pasar, la filosofía se encerró en eso. Es decir, de cómo hacer normas, hacer leyes, para encerrar el conocimiento dentro de esa jaula de la filosofía epistemológica. Luego aparece la fenomenología en el viaje, que es prácticamente el estudio de cómo el ser humano percibe los fenómenos. Luego aparece el racionalismo crítico. Oiga bien, el racionalismo crítico al final dice, no hay forma de conocer absolutamente nada. O sea, ese tipo estaba pesimista al final, digo, no. La situación es que no hay forma de conocer la realidad de fondo, profundamente. Y luego aparece el positivismo lógico, ¿verdad?, que es el que nos enseñan hoy en la academia, en las universidades. Ese concepto corriente filosófica lo que nos está diciendo que el único conocimiento que existe y que es confiable es el conocimiento científico. Por eso hemos puesto ahí un científico haciendo rayitas, porque prácticamente lo que nos quieren vender es la idea de que el único conocimiento fiable es el científico, comprobable. De hecho, esa grafiquita que está ahí nos está diciendo, a la que está al lado, que el conocimiento es una creencia verdadera confirmable. Todo conocimiento es una creencia verdadera que se puede repetir, que se puede confirmar. Si no, no es conocimiento o no sirve para nada. La pregunta básica es entonces, ¿qué es lo que hay que conocer? O sea, ¿qué es lo que nosotros deberíamos conocer? ¿A dónde queríamos dirigirnos en el conocimiento? Fundamentalmente, averiguar qué cosa es lo real, qué cosa es lo que es, qué cosa es esto que está haciendo en este momento. Que estábamos conversando, esta persona con saco, aquí dando una conferencia, ¿cómo es que llegamos aquí? O sea, ¿qué es lo real de todo esto? ¿Qué es eso que está haciendo en este momento? Y que eventualmente dejará de ser cuando este cuerpo físico se vaya y permanecerá más allá del cuerpo físico. Bueno, hay que decir que para responder esa pregunta, la ciencia materialista, al final tiene que recurrir al Dios materia. O sea, para poder saber qué es lo real, el científico tiene que ir a la materia. Y resulta que la materia, el fundamento de la materia, es el átomo. Entonces, el científico moderno, la epistemología del siglo XX, para poder responder qué es lo real, ha tenido que explorar profundamente el átomo. Desde que Demócrito dijo que el átomo era la última partícula de materia, él no se imaginó lo complicado que iba a ser la teoría atómica. O sea, él no se sospechaba lo complicado que iba a ser el asunto. El concepto de átomo, la palabra átomo significa átomo, no se puede dividir, sin división. Es muy diferente a lo que Demócrito creía. Demócrito creía que era la última partícula de materia que tenía cualidad de materia. Para ponerlo fácil, si usted compra un pan y lo parte por la mitad, y la otra mitad la parte por la mitad, y sigue partiendo, llegará un momento en que ya no puede partir más, ¿verdad? Pues ese poquitico es el átomo de pan, o sea, el último pedacito de pan que es pan. Ese es el concepto de átomo para Demócrito. Obviamente, a partir de allí, tuvieron que pasar muchos años hasta que Niels Bohr, un científico danés, en el año 1913, expuso ese modelo que estamos viendo ahí, muy romántico, el modelo muy bonito. Yo diría que parece el icono o el logotipo de una compañía de energía atómica o algo así. ¿Cierto, no? Entonces, él decía que el átomo estaba constituido básicamente de neutrones, protones que forman el núcleo y electrones que están dando vuelta alrededor de ese centro de forma elíptica casi perfecta. Eso es una cosa imposible de ver. No hay forma de tirar una foto así. Pero ese modelo caducó, no duró ni 12 años. En 1924 aparece un nuevo modelo propuesto por el alemán Schrödinger y él tomó en cuenta en este caso particular la mecánica cuántica, que no se había tomado en cuenta en el modelo de Niels Bohr. Y entonces aparece un vistazo muy completamente diferente a lo que era el átomo de Niels Bohr. Estamos viendo que en lugar de ver elipses, estamos viendo nubes electrónicas. Esas cositas verdes que ustedes están viendo ahí son zonas de probabilidad donde el electrón podría estar.
porque no hay forma de saber dónde está. O sea, esa es la zona de movimiento potencial donde estaría ese electrón dando vueltas. Hay muchos orbitales, pero tomen en cuenta el segundo orbital que yo voy a marcar ahí. Qué interesante que la figura del átomo se parezca al signo del infinito. Muchos científicos gnósticos, hace cientos de años esoteristas, dijeron, mucho antes de que saliera esta teoría científica, que la forma de circular el electrón alrededor del núcleo era en forma de 8. Nadie se creyó eso. O sea, era imposible pensar que un místico, una persona por ahí, diera y la pegara como la pegaron. Ahora estamos calladitos porque no sabemos cómo explicar la cosa. Pero realmente una de las órbitas más importantes del electrón alrededor del núcleo es en forma de 8. Interesante ese dato. Lo cierto es que la materia, cuando el físico teórico quiso buscar lo real en el átomo, se encontró con que el átomo era mucho más complicado de lo que él sospechó. Y de hecho, no era el átomo la última parte de la materia, sino que a partir de allí aparecen más de 200 partículas subatómicas. Es decir, la naturaleza se le negó, es evasiva, es elusiva, no le quiere decir sus secretos. Le dice, ven a buscarme, son 200 partículas que tú tienes que investigar allí. Hadrones, miones, fermiones, y póngale el nombre, neutrino y todo aquello. Y dice, bueno, nos hemos encontrado con una especie de ratonera, ¿cierto? Y lo más interesante de esto es que cuando analizamos el átomo, y quiero que me ayuden en esta imaginación que vamos a utilizar el día de hoy, este ejercicio, este experimento, imaginemos que representación, obviamente, de un átomo de hidrógeno, que es el más sencillo. Un núcleo que está constituido con un protón y un neutrón y un solo electrón dando vueltecitas. Si yo quisiera, y me acompaña en este ejercicio, vamos a traer ese átomo que es chiquitico, chiquitico, tan chiquitico que no hay forma de verlo. Vamos a tratar de traerlo a escala natural, que lo podamos entender. Imaginemos que el núcleo va a ser del tamaño de un balón de básquetbol. O sea, imaginemos que en esta sala hemos traído el núcleo y lo hemos convertido en el tamaño de una pelota de básquet. El electrón sería un granito de arena que está girando a 35 kilómetros de aquí. O sea, exactamente en Villa Altagracia. Imaginémonos, ponga la imaginación. El núcleo, una pelota de básquet, y el electrón está en Villa Altagracia dando vueltas. La pregunta que surge inmediatamente, ¿y qué hay en el medio? Obviamente, en el ejercicio que estamos haciendo está la capital entera, el peaje, y llegamos a Villa Altagracia, pero en el átomo, ¿qué hay entre el protón, el neutrón y el electrón? Pues simplemente vacío. Nada. ¿Era qué cosa? O sea, por eso es que la materia, en lugar de parecer sólida, en lugar de ser algo sólido, realmente tiene mucho vacío. Es una cantidad de campos de partículas y campos de energía interactuando entre ellas mismas, donde hay mucho vacío, mucha cantidad de vacío. La materia, aunque parece sólida, fundamentalmente es vacía. Caray, el científico dijo, bueno, yo no sé cómo explicar esto, pero está vacía. Esto está vacío. De hecho, cada objeto que tocamos, un cuerpo, una mesa, nosotros, no somos más que un campo de energía y de partículas moviéndose particularizado en un objeto dentro de un océano de partículas que están aquí en este momento. Esa visión no es fácil, no es sencilla de ubicar para la ciencia. De todas maneras, una de las cosas que se encontró tratando de encontrar lo real, una de las verdades más interesantes e importantes que el científico encuentra, es que las partículas subatómicas no pueden vivir aisladas. No pueden encontrarse aisladas, tienen que estar en relación. Y eso, ¿sabe qué descubrió la ciencia en ese momento? La unidad del universo. Increíble. Tenía que ser la ciencia que se topara con un aforismo. Y al decir que el universo está rodeado constantemente, estamos en un mar de partículas y de energía, se cumple una especie de proverbio de la sabiduría esotérica que dice que no hay peor herejía que la de la separatividad. Todos estamos unidos. Todos estamos interconectados. Las partículas subatómicas no pueden vivir en aislamiento. Por eso decía con razón el poeta, cuando muere una flor, lloran las estrellas. Claro, muy romántico, pero está queriendo decir que estamos interconectados todos. El científico, buscando lo real en la materia, en su átomo, se encontró con otro misterio. No solamente el misterio del átomo, sino el misterio del vacío. Realmente hay que decir que antes de Albert Einstein, a quien vemos aquí,
La concepción del espacio era tridimensional, así como nos enseñaban en la escuelita, ¿no? Los tetraedros, los cubos y todo aquello. Pero tuvo que venir este genio para decirnos que el espacio no es solamente tres dimensiones. Inclusive él llegó a hablar del espacio y el tiempo como si fueran una unidad. El espacio y el tiempo, él no los separaba. Espacio y tiempo eran una sola cosa. El concepto es muy sencillo. Si usted tiene una cita, tiene que dar las coordenadas de la cita, ¿verdad que sí? Yo tengo que decir, nos juntamos mañana en tal sitio, o por lo menos nos juntamos a las 3 de la tarde en la plaza. Es decir, las coordenadas, 3 dimensiones y el tiempo. Espacio, tiempo. El gran problema que Einstein dijo que estaban unidas indisolublemente, yo no puedo separarlas. Y no solamente ese, como es el tejido del universo, él decía, y lo demuestra la teoría de la relatividad, que cualquier objeto de gravitación muy pesada distorsiona el campo del espacio-tiempo. Es importante porque nosotros tenemos el concepto del tiempo lineal. Fíjense, nosotros dijimos, la conferencia comienza a las 7. Bueno, y para nosotros pensamos que eso es lineal. Las horas son horas lineales. Eso no ni se comprime ni se alarga. Una hora es una hora. Este hombre vino a decir que no. Que una hora puede durar más para una persona y menos para otra, dependiendo de las condiciones gravitacionales y de la velocidad que se está moviendo. O sea, una especie de galería de locos en la cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Que el espacio ha demostrado ser un misterio, porque parece ser multidimensional. En lugar de ser de 3 dimensiones, ahora surge la posibilidad de que el universo sea multidimensional, que tenga más dimensiones. De hecho, se habla del concepto de universos paralelos. Hoy en día está en boga el concepto de universos paralelos. Antes, cuando un gnóstico daba una conferencia de universos paralelos, la gente se reía y decía, Dios mío, pero qué tonto esté hablando de universos paralelos. Pero ya la ciencia la está dando por nosotros. La conferencia ya la dan los científicos. Nos están diciendo que existen muchos universos paralelos. De hecho, hay una teoría sumamente controversial, que es la última, la vanguardia de la ciencia moderna, que es la teoría de cuerdas. Que vamos a ver aquí una cantidad de personas que quizás ustedes conozcan. Estamos viendo a la izquierda, bueno, no sé si a la izquierda de ustedes, si a la izquierda de ustedes, esa persona que está ahí, que se llama Ebert III, fue el que acuñó la frase universo paralelo, un científico. Pero él vio que nadie le hizo caso, ¿y sabe qué hizo? Dejó la física y dedicó a los negocios. O sea, el hombre dijo, a mí no me hacen caso, y dejó eso y se dedicó a los negocios. Los 3 que siguen ahí adelante fueron los creadores de la concepción de la teoría de las cuerdas. Ya el primero falleció. Y los últimos 2 son sus grandes promotores. Ya todo el mundo conoce a Stephen Hawking, un gran difusor de la ciencia, ha escrito varios libros, se ha hecho película de la vida de él. Estamos viendo a Michio Kaku, que es el más famoso de todos, es un artista de cine científico, porque lo vemos en todas partes ahora, Michio Kaku, hablando del universo paralelo. Es interesante esto, pero existe otro misterio. O sea, aparte de que el hombre se encontró con el misterio del átomo, el misterio del vacío, del espacio, también se encuentra con el misterio de la percepción. ¿Cómo es que percibimos? Cuando el cerebro humano está viendo una manzana, por ejemplo, que está siendo iluminada, la luz se refleja del objeto, entra por el cristalino y va a dar al fondo de la retina. En la retina, en el fondo de la retina, tenemos sensores. Esos sensores indican qué tipo de onda está llegando, para saber qué color está llegando. Y entonces la pasa la información al cerebro. Y el cerebro entonces visualiza en la parte del lóbulo occipital, la parte de atrás, se forman las imágenes. O sea, yo estoy viendo a través del ojo como intermedio, pero yo no estoy viendo la cosa en sí. No sé si me entienden. O sea, yo tengo una imagen, pero yo no veo la cosa en sí. Ese es el punto más interesante de lo que vamos a ver ahora. Una persona, cuando está viendo algo, mi persona lo está mirando a ustedes, yo no lo estoy viendo a ustedes como son realmente, yo estoy viendo la imagen de ustedes. Mi cerebro tomó una imagen y yo tengo esa imagen. Vamos a llamarle a esa imagen el objeto imagen, que se diferencia del objeto real, de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos nunca confundir al objeto imagen con el objeto real. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros hemos hecho eso muchas veces, porque vivimos en un mundo de imágenes. Confundimos la realidad con la apariencia, ¿o no? Es lo que los indostanes decían que era imposible llegar a conocer el objeto real, porque el objeto imagen pone un velo, una especie de velo. Ellos le llamaron a ese velo maya, o sea, ilusión. Para que se entienda muy fácilmente, muy rápidamente, es la diferencia entre un mapa y el terreno.
Yo sé que el mapa no es el terreno, es una representación del terreno. No puedo confundirme, el mapa no es el terreno. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que sucede en ese enfoque de lo que estamos viendo a través de los sentidos. Es importante hacernos la pregunta entonces, fuera de nosotros, ¿qué hay? Fuera de este cuerpo físico, ¿qué hay? O sea, fuera de nosotros, ¿qué es lo que hay? Y realmente fuera de nosotros no hay ni claridad, ni olores, ni sabores, ni sonidos, no existe nada de eso. ¿Por qué? Porque ciertamente hay fotones moviéndose, hay partículas luminosas formando en onda fuera de mí, el aire vibra, pero solamente se convierte en sensación en mi cerebro. No sé si entiende eso. O sea, gracias a los sentidos es que yo percibo todo eso. Y lo percibo como sensación. Yo no lo percibo como son. ¿Se entiende? Por ejemplo, el caso de una abeja. Una abeja ya se ha demostrado que tiene 400 ojos. Óyame, es así de... Inclusive son capaces de ver la luz ultravioleta. Yo hago la pregunta, para que reflexionemos. ¿Quién está viendo la verdad? ¿La abeja o el humano? ¿Quién la está viendo como es? Cada quien la está percibiendo de manera diferente. Nosotros los seres humanos nos comportamos de cierta manera parecida a estímulos parecidos. Por ejemplo, cuando una sopa está haciéndose por allí y huele bueno, a todo el mundo le huele bueno. ¿Verdad que sí? Sin embargo, un buitre, un ave de carroña, puede comerse algo que para él es apetitoso y sin embargo para nosotros es asqueroso. Algo se está podriendo y ellos se lo comen y lo encuentran apetitoso. Nosotros no, porque su percepción es diferente. Su cerebro le dice otra cosa. ¿Se entiende esa parte, no? Entonces llegamos a la conclusión, obviamente, que una persona sin ojos, sin nariz, es decir, entiéndame, sin los 5 sentidos, no tiene sensaciones. Y si no tiene sensaciones, ¿cómo conoce el mundo exterior? Es imposible. Yo no puedo conocer lo que me rodea si no tengo los 5 sentidos, ¿se da cuenta? Entonces, ahí venimos a la pregunta importante. Tantos ismos que hemos, idealismo, racionalismo, empirismo, escepticismo, etcétera, y al final yo preguntaría, ¿para qué sirvió todo eso? ¿Para qué ha servido todo eso? Si al final ni siquiera, hoy por hoy, no podemos responder a las preguntas básicas que inició el sendero, que inició el camino, que inició la búsqueda. Hoy está más lejos que nunca. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? O sea, ha servido prácticamente como un ejercicio intelectual muy bonito, muy hermoso, que se ha acumulado en las bibliotecas, pero que no ha resuelto el problema del hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, en el año 1975, esto es interesante este dato, en el año 1975, este doctor en física, Frillo Capra, escribe un libro que se llama El Tao de la Física. Debo decir que él no supo, no se imaginó el bestseller que iba a ser el libro. Él lo escribió a raíz de una experiencia mística que tuvo, dice él, cuenta, en una playa frente al océano, donde él percibía, en base a su conocimiento, porque estamos hablando de un doctor en física teórica, ha sido inclusive catedrático en universidades, participado en laboratorios famosos de experimentos atómicos, o sea, no estamos hablando de cualquier persona. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué trata el libro? Es buscando el paralelismo de la ciencia moderna de hoy en día con los misticismos anteriores de las religiones indostanas de Oriente. Y él decía que es asombroso encontrar cómo coincide la ciencia física moderna teórica de hoy con lo que dijeron aquellos con taparrabos hace 7.000, 8.000 años de antigüedad. Por ejemplo, rapidito, para que veamos, él decía que esa filosofía secreta o filosofía o sabiduría oculta la podemos ver en el Oriente, por ejemplo en la India, donde aparecen los famosos libros de los Vedas. La palabra Veda, curiosamente, significa conocimiento. Y cuando usted estudia los Vedas y los lee, se va a ver que ese legado o herencia espiritual para la humanidad. Tuvieron el concepto de Sunyata. Sunyata es justamente las cosas vacías de todo lo que existe, o el vacío existencial que existe en todo lo que está. Hablaron del huevo cósmico, una cosa increíble. Cuando usted habla y estudia la ciencia, nos hablan del Big Bang. Dicen que toda la materia, ustedes, todas estas sillas, nosotros y lo que está en el universo, estaba toda esa materia contenida en una cabecita de alfiler. Toda la materia, hace 14.000 millones de años. ¿Ve? Y ya ellos nos habían hablado del huevo cósmico, que toda la creación nació de un huevo que eclosionó en un momento determinado, y entonces se multiplica la variedad de toda la existencia.
Nos hablaban de la visión cosmológica que tenían, parecida exactamente a la ciencia de hoy. O sea, Capra empezó a decir, espérate, esto no puede ser coincidencia, esta gente sabía algo. Hablamos de los egipcios, por ejemplo, con su arquitectura sagrada, la concepción de los mundos internos, de los procesos de la muerte. Vamos a la cultura china y empezamos a hablar del concepto del yin y el yang, de la polaridad, de lo dual, y nos hablan del chi, que en Japón sería el reiki, o sea, la energía universal de todas las cosas que nos rodean y que rodea a todos los seres vivos. Obviamente, había que hacerse la pregunta. Hoy en día la ciencia está confirmando todos estos conceptos místicos. Está diciendo, bueno, no se equivocaron, es así. Hace 7.000, 8.000 años, sin todas las facilidades universitarias, ni laboratorios, ni los fondos de dinero para eso, ni computadoras, ¿cómo llegaron a descubrir esas cosas que la ciencia hoy está afirmando que son ciertas? ¿Cómo conocieron? Realmente es interesante porque nos lleva entonces a entender que ellos decían, toda la filosofía secreta antigua decía que había dos formas de conocimiento. Una forma de conocimiento se llamó la doctrina del ojo y otra se llamó la doctrina del corazón. La doctrina del ojo depende fundamentalmente del cerebro, del intelecto, del razonamiento analítico y de los sentidos, mientras que la del corazón, en este caso, depende de una facultad dormida en el ser humano, adormecida, misteriosa, que se llama intuición. El conocimiento de la doctrina del ojo es inexacto y subjetivo. Es inexacto porque depende de los sentidos, que ya sabemos que tienen errores. Y es subjetivo porque depende del sujeto. De la calidad del sujeto depende de la calidad de la percepción. Por tanto, no es exacto. Sin embargo, el conocimiento que viene por intuición es certero, exacto. Yo sé que no me van a entender, ni me van a comprar esto que estoy diciendo. Al final, el conocimiento, ese de la doctrina del ojo, es el conocimiento, pienso, luego existo, ¿verdad? Sin embargo, el conocimiento de la doctrina del corazón es sé, luego yo soy. Ya sé, tengo la certeza. Habría que decir que el conocimiento del ojo estudia los fenómenos, mientras que el conocimiento de la doctrina del corazón estudia el noumeno. Fenómeno es todo lo que sucede en el mundo físico, pero que no conocemos causa. Por ejemplo, una manzana cae, que eso fue lo que le pasó a Newton. Bendita la manzana esa. Yo imagino que la manzana tiene que estar en algún museo por ahí, ¿verdad? Esa manzana le cae en la cabeza, él estaba durmiendo, todavía no tenía nada que hacer Newton esa tardecita, y le cayó en la cabeza. Ese es un fenómeno, la manzana cae. Pero ¿cuál es el noumeno? O sea, la razón, la causa de que eso cayera. El conocimiento por intuición alcanza el noumeno de las cosas, la esencia del fenómeno. Es interesante ese concepto. ¿Cómo lo logra uno? ¿O cómo dicen ellos que se logra eso? Bueno, simplemente a través de los sentidos internos. La filosofía oriental nos enseña que aparte de que el hombre tiene 5 sentidos físicos, que ya sabemos para qué sirven, también tenemos sentidos internos. Y que estos están relacionados con ciertos vórtices de energía que se llaman chakras. Y que cuando estos chakras, por alguna ciencia, se activan, entonces la persona empieza a desarrollar lo que llaman sentidos internos. La persona se va volviendo polividente, clarividente, telépata, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, bueno, pero eso son cosas, esta charlatanería. Bueno, cada quien tiene su opinión. Hemos podido ser testigos de que eso es una gran verdad, de que existen esas facultades despiertas. Lógico que no todo el mundo las tiene. No es porque usted se despertó, quiero ser clarividente, y usted va a ser clarividente. Eso implica un trabajo serio. De entre todas de ellas, la más importante para el contexto de esta conferencia es la intuición. ¿Y con quién está relacionada? Con el chakra del corazón. De ahí viene la doctrina del corazón. Porque el corazón, en su facultad, que las madres lo conocen, porque yo sé que las madres, por ejemplo, una madre siempre tiene una corazonada, ¿se da cuenta? Ya uno siente que el hijo tiene un problema, tengo la corazonada de que hay un problema. O le dicen, no te montes en este avión. Es decir, tiene unos intuitos, unas corazonadas, son sensibles a ese tipo de cosas. Interesante que hagamos un viajecito y un alto para ver algunas cosas importantes en la Sagrada Escritura. No queríamos tocar aspectos tan religiosos así, pero hay que tocarlos, porque las Sagradas Escrituras son fuentes de sabiduría. Lo que pasa es que a veces uno no sabe leer la Escritura. En la Sagrada Escritura uno se encuentra con pasajes que hablan del conocimiento. Hemos elegido 3 nada más porque en el contexto de la conferencia sería muy largo eso. El primero que hemos citado aquí, en el Génesis se habla del árbol del conocimiento. O sea, no solamente habla de conocimiento, de que hay un árbol del conocimiento. Si usted entiende la implicación de un árbol, árbol significa algo que da fruto. ¿Sí?
En palabra de la serpiente, dice ella, en ese versículo, dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y luego en el versículo 7, después que ya Eva comió, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y claro, hicieron delantal y salieron corriendo. Interesante porque hay muchas implicaciones. Lo primero es que antes de eso no sabían nada. ¿Se da cuenta? O sea, la primera implicación es que antes de comerse el fruto, ellos eran ignorantes. Podríamos decir inocentes, pero ignorantes. No sabían, no conocían. Y lo más interesante es la alusión de que Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre, cuando comió del fruto, adquirió esa misma cualidad, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Una explicación interesante. Sigamos caminando, vamos a ver un pasaje, ahí vemos una figura que como nota cultural se ha dicho que esa figura es una representación auténtica del Cristo. El emperador Tiberio, quien enfermó gravemente de lepra, ya el Maestro Jesús había fallecido, ya había pasado el proceso. Encontrándose con unos apóstoles, le piden que hagan el milagrito, ¿no? Imagínense con lepra, que lo salvaran. Pues lo curaron a Tiberio emperador, y él en gratitud mandó a hacer unas piedras talladas en esmeralda con la figura del Cristo. Esas luego se replicaron en monedas, y es lo único que queda, que podríamos decir que se acerca a la cara del Cristo. Bueno, pero el Cristo, como quiera, en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estamos hablando de Jesús, y présteme atención, estamos hablando del Cristo. Porque yo sé que ahí se nos puede armar un problemita. Y en Juan 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, si Él es la verdad, porque le está diciendo, cuando yo lo conozca a Él, seré libre. Fíjense qué connotación más interesante. Cuando yo conozca al Cristo, no al que se crucificó en la cruz de palo hace 2000 años, sino al Cristo que está dentro de usted, crucificado en esa materia. Cuando yo lo conozca a Él, entonces yo me liberaré. ¿Sí? Una implicación maravillosa. Fíjense que la verdad no tiene que ser bonita. Desde el punto de vista psicológico no está diciendo que la verdad es bonita. Tiene un poder de liberación. Cuando usted sabe que tiene un problema y usted reconoce su problema, se está liberando del problema. O sea, usted conoció la verdad y está empezando a liberar. Y finalmente hemos escogido entre tantos esta frase de la primera carta a Corintios del apóstol Pablo, arquitecto del cristianismo como lo conocemos. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios ante perfectos, y sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Interesante porque es un pasaje enigmático, me está hablando de que hay otro tipo de sabiduría que está oculta, que no es para todo el mundo. Porque si está oculta no es para todo el mundo. Y además es muy exigente para los perfectos. O sea que esas implicaciones nos dicen que ellos tenían una forma de conocer, una sabiduría más profunda, ¿verdad? Que estaba predestinada a los siglos, que es eterna, más allá de los sentidos y más allá del pensamiento racional. Veamos también que la Biblia abunda la revelación por sueños. El sueño de Jacob, el sueño de Nabucodonosor, el sueño del faraón, el sueño de José, ¿verdad? Cuando le dijeron, tienes un niñito que viene por ahí en camino, él no quería aceptar eso, dice, tranquilo, que lo que viene sagrado es, hijo del Espíritu Santo. La revelación, el Apocalipsis, por ejemplo, está lleno de revelaciones. Es un libro que prácticamente está lleno de símbolos. Casi nadie se mete con el apóstol Juan, que en esa isla de Patmos estuvo prácticamente revelándosele esa sabiduría durante años. Bien, aquí entonces nos toca hablar de la gnosis, nos toca hablar del cristianismo esotérico gnóstico, que es lo que nosotros practicamos, y es lo que en el día de hoy estamos difundiendo para que se comprenda qué tipo de sabiduría es. El cristianismo esotérico gnóstico lo que enseña es la gnosis. La gnosis es una filosofía perenne y universal. Perenne significa que no ha muerto, no muere. Fue y seguirá siendo. Y universal porque lo abarca todo. Desde el átomo más pequeño, la partícula subatómica, la hormiguita, hasta la galaxia más grande están en el campo de la gnosis. Es una filosofía perenne y universal, y toda filosofía perenne y universal se basa en 4 principios importantísimos. Principio de directriz inteligente, o sea, creemos en que estas cosas no fueron creadas al azar, porque el azar no tiene calidad y cualidad de crear. Existe un principio creador.
El segundo principio sobre el cual se apoya una filosofía perenne universal es el conocimiento vía la intuición, no solamente la razón. Nos dice además que existe una doble naturaleza en el hombre. Existe lo que se llama el hombre exterior, esta falsa personalidad que tenemos, que nos creemos, y existe un hombre interior. Dicen los sabios del esoterismo que tiene que morir el hombre exterior para que nazca el hombre interior, que es nuestra verdadera realidad. En la Gnosis hablamos mucho más profundamente de esto en las enseñanzas y en conferencias, porque tenemos un problema existencial serio en nuestra psiquis. Somos mitad ángel y mitad diablo. Somos capaces, como hemos dicho en otras conferencias, de ser héroes y morir por la humanidad, pero también podemos acabar con la humanidad. O sea, es una dicotomía, es un dilema que tenemos. Hay una doble naturaleza en el hombre. Y obviamente el fin último del hombre, el fin último por el cual estamos aquí, es alcanzar la verdad, llegar a la verdad. Esa gnosis, que como filosofía perenne y universal, se apoya, como hemos dicho en muchas ocasiones, en 4 grandes pilares, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Esos grandes pilares del saber van enseñando a lo largo de las edades los elementos gnósticos que están allí en los monumentos perdidos, y cuando un ojo crítico y clínico lo ve y entiende, le está dando una enseñanza. Todos esos monumentos, como las grandes pirámides antiguas, los obeliscos sagrados, nos están mandando un mensaje gnóstico, un mensaje a la conciencia, no a la mente. ¿Ve? Por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, aquel que lo observa con un ojo crítico, se da cuenta que Leonardo tenía sus trucos, Da Vinci tenía muchos trucos, realmente se mofaba de una manera muy inteligente del sistema. Y en el cuadro de la Santa Cena pone elementos que Dan Brown coge para hacer aquella película famosa, aquel libro del Código Da Vinci, ¿no? Y entonces la Mona Lisa también tiene elementos extraños. Por ejemplo, cuando usted cuenta los dedos que ella está mostrando, son 9. Y muestra 2 caminos diferentes, un camino seco, un camino mojado. Son cosas interesantes, porque en el arte nos estaba transmitiendo una enseñanza esotérica muy antigua. Así tenemos el arte, la filosofía y la mística, porque al final tenemos que recordar que en los tiempos verdaderamente antiguos y auténticos, religión y ciencia eran exactamente la misma cosa. Hoy es que están divorciados. Antes la ciencia tenía religión y la religión tenía ciencia. El gnosticismo de todas las edades lo que pretende es volver a esa antigüedad en la que el que es místico al mismo tiempo es científico. ¿Se da cuenta? La palabra gnosis significa conocimiento, fundamentalmente revelación o intuición. Conocimiento no de hacer un pan y cómo yo hago un sancocho, ¿no? El conocimiento de cómo yo me conozco a mí mismo, en última instancia. Ahí estamos viendo una imagen de lo que queda hoy del templo de Apolo en Delfos. Eso es lo que queda, ¿verdad? Nada más quedan las piedras allí más o menos recordando la gloria del pasado. Se dice que en el frontispicio, en la parte frontal, inscrita, había una frase de Tales de Mileto que decía Homo nocete ipsum, que traducido y ampliado filosóficamente significa hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses del universo. Realmente nosotros en la gnosis decimos que el conocimiento perfecto solo es posible cuando la persona despierta sus habilidades que están dormidas. Nosotros somos una joya. El ser humano es un diamante. No dice Dios, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, ¿verdad? Parece que Dios dijo, vamos a pensarlo mejor. Fíjense que en la próxima frase dice, y a imagen de él lo hizo. ¿De dónde quedó la semejanza? O sea, nosotros nos parecemos, pero no somos. La semejanza tenemos que conquistarla con un trabajo serio sobre sí mismo. Precisamente por eso estamos diciendo ahí que esa conquista de esas facultades adormecidas tienen que lograrse con un trabajo serio sobre sí mismo, sobre la persona. Uno es el artífice de su propia vida. Uno tiene que entender que uno tiene que conocer el arte de transformarse como persona. De hecho, es una conferencia que lo vamos a invitar a que participen. Es una conferencia que se titula así, el arte de transformar su propia vida. Porque ¿quién lo va a hacer? No lo puede hacer nadie, tiene que hacerlo usted. Si usted le da la herramienta, el martillo y el cincel, el martillo siempre representa la voluntad y el cincel la inteligencia, usted comienza a transformar su vida. Bueno, al final hemos terminado la conferencia, vamos a citar unas cuantas conclusiones. La primera conclusión es que desde sus orígenes el hombre ha sentido que es extraño en este mundo. Eso es así. No solamente al principio, hoy mismo. Surge entonces el problema del conocimiento. ¿Cómo saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos? En su búsqueda el hombre se embarca en la filosofía y posteriormente el rígido intelecto
convierte esa búsqueda en epistemología, en algo muy científico, en algo muy académico, muy universitario. Al final, todo el conocimiento obtenido por ese mero intelecto no es completo, no es perfecto, porque depende de una pequeña parte del sujeto. El intelecto es una pequeña parte de nosotros. No estamos utilizando todo el potencial, solamente el intelecto. Por tanto, el conocimiento que podamos obtener es parcial. Tenemos que la filosofía sagrada, la sabiduría oculta de los milenios, indica que hay dos caminos para el conocimiento: la doctrina del ojo, como ya vimos, y la doctrina del corazón. Por la vía de la intuición, entonces llegaríamos a lo que es el conocimiento perfecto. Dice más acá, una séptima conclusión: este conocimiento tiene su base en el conocimiento de sí mismo, porque nosotros somos, y sépalo y entiéndalo, nosotros somos la misma materia. Esto está constituido de la misma materia que constituye el universo. Y todas las leyes que construyeron el universo están aquí, en este mismo cuerpo que construyen esta estructura anatómica interna compleja. Y como alguien dijo por ahí, como Dios está en todas las cosas, también está en mí. ¿Para qué buscarlo afuera? Conocimiento de sí mismo es el conocimiento de todo ese potencial que tenemos adentro. Claro, el esoterismo gnóstico cristiano enseña las claves para llegar a ese conocimiento perfecto a través de lo que es el trabajo sobre sí mismo. Obviamente, en el día de hoy, en el alcance de lo que esta conferencia es, no nos vamos a meter en qué es eso de trabajo sobre sí mismo, porque ese es el tema de otra conferencia, ¿se entiende? Entonces hemos llegado a un punto en que realmente queremos permitirles a ustedes, honorable público, que nos haga las preguntas. Ustedes tienen la palabra en estos momentos. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier queja, sugerencia, será bien admitida. Estamos aquí precisamente para... No venimos a convencer a nadie. La primera aclaración que hacemos, porque nuestra idea no es convencer, convénzase usted. Nosotros damos la información. De ahí para allá usted hace el resto. Investiga, se mete en internet, busca la Biblia, estudia, ¿verdad? Y hace sus propias deducciones lógicas, y entonces decide si lo que estamos diciendo tiene sentido o no tiene sentido. El papel nuestro es difundir, más nada. Así que le dejamos la puerta abierta a aquellos que quieran hacer una pregunta. Vemos el caballero que está allá. Agradecemos muchísimo su atención en esta noche y lo dejamos con nuestra moderadora.